¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Espero que se encuentren bien y espero que estas pequeñas vacaciones que algunos se llegaron a tomar, pues se hayan disfrutado, otros con declaraciones anuales y todo lo que tenemos que hacer y sobre todo que pues hayamos descansado un poquito. Continuando con esto de los manuales, estamos hablando de este manual de prevención de lavado de dinero, en donde ustedes, bueno, pues finalmente van a ir empatando y van a ir encontrando cuál es la actividad de toda esta situación. Nos habíamos quedado la vez pasada en platicar todo esto de la ley, del reglamento, de las reglas de carácter general. Y bueno, pues estábamos viendo el manual en ciertas condiciones. Yo les decía, vamos a checar conductas de ley, vamos a estar viendo todo este tipo de cosas y algo muy importante que es una parte medular de este manual y de muchas situaciones. Esto del beneficiario controlador ha impactado ya con los notarios, ya varios notarios preguntan la situación. Decíamos en el portal de el SAT, al momento que vamos a sacar la firma electrónica, al momento que nos vamos a dar de alta, nos está pidiendo esto. La gente que está llenando algún cuestionario para alguna autoridad, voy a decirlo como Pemex, les pide el manual de ética, el de conducta, el de anticorrupción, el manual de procedimiento de beneficiario controlador. Y bueno, pues nos ha impactado este tipo de cosas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que estar cuidando mucho las cosas de ley, hay que cuidar mucho las conductas de operación. Acuérdense que dentro del reglamento, algo muy, muy importante, nosotros estamos, o yo estoy indicando ciertas conductas que ya nada más ustedes las tienen que empatar con ley. Yo estoy hablando de ese procedimiento que debemos de tener todas las empresas. Por desgracia, muchos todavía no miden el impacto de todo este tipo de cosas, no miden cómo está la situación y sobre todo que tenemos que checar o cuidar las conductas de toda esta parte para sobre todo no caer en errores, no caer en conductas de toda esta situación. Pero sí es muy importante que nosotros tengamos esta situación de este manual, ¿sale? Hasta que no les cae la autoridad, hasta que no les cae la situación, bueno, pues no entienden mucho este tipo de cosas. Recuerden que este manual, en algunas circunstancias, yo ponía situaciones, artículos, no tal cual dice la ley, pero sí artículos que yo lo voy llenando. Digo, ya si ustedes lo quieren copiar como está la ley, lo harán. Tenemos que cuidar esas conductas y nos habíamos quedado en donde yo les estaba hablando, que al momento que estamos haciendo las actividades, al momento que estamos haciendo las situaciones de ley, bueno, pues tengo que checar todas las conductas y los procesos de la actividad vulnerable y sobre todo ir cuidando este tipo de cosas de los actos para que no caigamos en error con la ley. Entonces, si llegan a abrir ustedes su manual, porque igual dijimos que lo vamos a terminar y ustedes van a copiar ciertas cosas o imágenes de la plataforma de prevención de lavado de dinero, que lo vamos a hacer para que lo vayamos mencionando en este manual. Entonces, estábamos por ahí con el artículo 19 que yo había puesto de las actividades vulnerables,
cuidar todas las conductas de toda esta situación, donde vamos a cuidar los procedimientos de todo esto, y comentábamos por ahí ese artículo 19 que nos dice que los que realizan actividades vulnerables, bueno, pues hay que identificar la situación y los actos previstos de esas fracciones de conductas, salvo tarjetas de prepago, cuidar los momentos de la actividad vulnerable, ¿sí? Hay que cuidar esto y entender mucho el lenguaje del umbral. Mucha gente todavía hoy en día se sigue confundiendo, con esta situación de los umbrales, pero sí cuidar toda esta situación, porque muchos llegan a confundir. Ahorita decíamos, vamos a ir viendo las fracciones, porque yo tengo que hablar de manera general, vamos a hacer todo esto, pero yo les platico algo muy especial, y esa situación especial es, hay actividades vulnerables que deben de ser identificadas en base al artículo 18 de un expediente integral. Hay una actividad habitual, profesional y la identificación del umbral. Entonces, hay gente que se confunde en este evento. Voy a poner un ejemplo muy básico para que me entiendan. Hagan de cuenta que la ley de prevención dice, tú deberás de reportar las rentas cuando rebase de 250,000 pesos, ¿sale? Pero los 250,000 se refieren a un solo cliente y por mes. Entonces ustedes dicen, oye, yo le llevo a un cliente o mi cliente renta locales, un ejemplo, renta 10 locales y por cada local cobra 25,000 pesos. Son 10 personas diferentes. Entonces la suma efectivamente da 250,000, pero eso no significa que por el monto que rebasa yo deba de declarar en la ley de prevención. No, el monto efectivamente son los 250 que dice la ley de prevención, pero pues hay que identificar a las personas y son 10 personas, entonces las rentas son 25,000 por persona. Esa persona que renta los locales no está obligada ni a darse de alta en la ley de prevención, ni a declarar la cifra. ¿Sale? ¿Por qué? Porque están hablando de 10 personas que pagan 25 de renta, que sumado efectivamente da los 250 como dice la ley, pero no tiene que ser así. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ahí ni tiene que preocuparse por la ley de prevención, solo sí cuidar con su contrato que plasme todas las conductas nuevas. Oye, José Luis, pero ahí habla de un dichoso umbral o de cuidar ese acumulativo a 6 meses, como marca aquí este artículo. Voy a imaginar que el umbral hable de 150,000, ¿sale? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si un cliente dice, oye, réntame 7 locales, estoy hablando de los mismos 25,000, réntame 7 locales y dame una sola factura. Entonces, si cada uno cuesta 25, pues si yo hablo de 7, son 150 más 25, 175,000. Ahí es donde rebasa el umbral. Y lo que dice la ley de prevención es cuando identifiques que alguien rebasa el umbral, de ahí hasta que llegue durante 6 meses a los 250,000, vas a reportar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese ejemplo que estoy poniendo, que uno solo renta 7 locales, que da 175,000, ese sí hay que identificarlo. ¿Qué va a pasar?
pues al siguiente mes que vuelve a pagar otros 175, ya está acumulado con 2, ya son los 350. Entonces, en ese momento, el segundo mes es cuando ahora sí él va a reportar en la ley de prevención porque rebasó desde el umbral. Pero si el umbral es de 150, como habíamos dicho, y tengo el caso primero de 10 contribuyentes que rentan locales a 25,000, pues no signifique que cuando llegue al séptimo cliente, que llegan 175,000, ahí se va a identificar. No, debe ser por contribuyente, no acumulativo a todo. Entonces, lo que me está diciendo aquí la ley que yo voy a identificar en esos periodos. ¿Qué va a pasar? Ahorita en las actividades que hagamos, nos vamos a meter a la plataforma de prevención, vamos a bajar imágenes, vamos a pegarlas y ya después ustedes lo ordenan de manera más bonita para que su manual se vea pues muy bien hecho. ¿Sale? Entonces, sí debemos de cuidar esas conductas de prevención. Debemos de estar cuidando todo este tipo de actividades. Yo espero que ustedes me entiendan. Digo, vamos a ver todos los 18 conceptos aquí en este manual y entonces yo quiero que ustedes entiendan los 18 en cuál caen. Ahorita, ¿cuál es el más fuerte? El que está en la boga de los notarios, en todo el miedo en los notarios, pues el beneficiario controlador, que a lo mejor él sí tiene que reportar dentro del grupo de administración, ¿sale? Porque ese toma decisiones y no necesariamente necesita ser un administrador único, un representante legal, ¿sí? Entonces debemos de cuidar esa conducta. También tomar en cuenta que de acuerdo al artículo 22 del reglamento, pues hay que checar todo este tipo de información cuando comercialicen instrumentos de almacenamiento con esta situación. ¿Qué pasa con ese artículo 22 del reglamento? Vamos a hablar el 22 del reglamento donde me dice, hablando de vales, cupones, monederos electrónicos, ¿sale? Esto es lo que hay que cuidar de acuerdo al artículo 17 de la ley de impuesto, de la ley de prevención, fracción 2, donde dice, serán considerados instrumentos de almacenamiento de valor monetario. De acuerdo a esto, los vales o cupones, que sean estos impresos o electrónicos, que pueden ser utilizados o canjeados para la adquisición de bienes, así como los monederos electrónicos, certificados, cupones, en los que, sin que exista un depósito previo del titular de dichos instrumentos, les sean abonados los recursos del mismo. Entonces, hay que cuidar nada más los umbrales, que nos vamos a meter más adelante con esta situación. Oye, José Luis, a mí me dan un monedero electrónico en una tienda de ropa que es muy grandísima y la conoces y es de una parte de Inglaterra, se llama Liver y todo, Liverpulgas y todo este tipo de cosas. Pues ese monedero, cuando rebase esos montos de las 645 veces de UMAS, porque acuérdense que son UMAS, la ley sigue hablando de salarios mínimos, pero es ley de UMAS. Entonces, cuando rebase, pues hay que informar, digo, y a lo mejor así hay gente que se gasta muchísimo dinero en ropa y todo este tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros vamos a cuidar todas las conductas en esas tarjetas o monederos electrónicos. Por eso les digo, aquí yo estoy agregando ciertas condiciones para que ustedes su manual pues digan, pues es que a lo mejor, un ejemplo, mi empresa no maneja monederos electrónicos, ¿ok? No maneja monederos electrónicos, pues borra todo esto, no te va a servir, pero sí puedes caer en administración, sí puedes caer en contratos, sí puedes caer en muchas conductas, ¿sale? Entonces vamos a cuidar esta parte. También les hago mención que, bueno, pues el manual yo debo de estar hablando del dichoso expediente.
Y entonces este expediente debo de cuidar toda esta parte de acuerdo a la ley, de acuerdo a estas conductas de qué es lo que voy a cuidar, ¿sale? Entonces este fundamento está en el artículo 18 de ley, que hablamos del expediente integral o expediente simplificado, ¿sale? Dice que voy a tener, identificar a clientes, tener las conductas de documentación para cotejo, para cuidar las cosas y custodiarla. Recuerden que aquí hablábamos de los plazos y todo. Hay que cuidar mucho las conductas en la ley de prevención, porque una vez que nos toca la UIF a nosotros o nos revisa, pues voy a estar cuidando todo este tipo de soporte. Si no lo tengo, por ahí las multas por no tener tan solo el beneficiario controlador identificado, habla hasta de 2 millones de pesos una multa. Entonces suena un poco desgastante todo este tipo de cosas, ¿sale? Ahí sí hay que checar todo este tipo de casos, ¿sale? Tengo que cuidar todo esto en esta situación, pero sí cuidar toda esta parte, ¿vale? Aquí nos pregunta Adriana, si un cliente me paga en el mes de enero todo un año de renta, se debe de reportar ya que excede los 250,000, pero está pagando la renta anticipada. No, Adriana, porque esto es en el mes. Si tú los 250,000 los divides entre 12 meses, pues te va a dar 20,000 pesos por mes, nada más que te lo dio anticipado. No tienes que reportar en la ley de prevención, no estás obligada a la ley de prevención. Por eso ese manual es importante, para que tú pongas las condiciones, decir, mira, en este ejemplo de renta, como está anticipada, no estoy obligada, salvo que sea mensual, entonces ahí sí. Entonces no te preocupes, Adriana, ¿sale? Dice René, me parece que esto del beneficiario controlador es el SAT, no busca quién se la debe, sino quién se la pague. Y el contador que funge como administrador único, representante legal, o en el caso de Ricardo que comentaste en el evento en vivo, siempre actúan en nombre y en representación del contribuyente, sea persona moral o física. No es quien se beneficia de las utilidades o recursos de la empresa. Aquí nuevamente la autoridad falló en su afán de buscar culpables. Sí, desgraciadamente suele suceder, aunque te comento, René, que estamos buscando o que estamos haciendo una gran diferencia, porque el Código Fiscal menciona esta parte de beneficiario controlador, y la Ley de Prevención del Lavado de Dinero en su artículo 3 habla también con esta parte del beneficiario controlador. Para que no haya problema, ¿qué es lo que pasa? Hay que tener el escrito de quién es el beneficiario controlador. No necesariamente necesita ser un administrador único, un representante. Es cierto, ellos pueden tomar decisiones. Si él fuera, pues no hay ningún problema. Un ejemplo, a lo mejor, René, tú eres el contador de la empresa donde trabajas y la misma dirección te puede poner como beneficiario controlador y van a decir, ¿sabes qué, René? Todos los movimientos bancarios, todo el procedimiento de control interno, todos los movimientos de autorización de salida del personal los haces tú. Entonces ya te convertiste en beneficiario controlador de la empresa. Y el administrador dijo, ok, yo administro y yo voy y tramito firmas y hago esto, pero pues René, a ti te echamos toda la carga de trabajo, ¿no? Y se supone que ahí es donde a veces confunde la gente este lenguaje de beneficiario controlador. Porque el beneficiario controlador es efectivamente el que toma decisiones. Y el administrador puede tener nada más el poder para ir a abrir cuentas, para hacer uso de la firma electrónica, pero al final tú lo haces,
¿sale? Y en cambio el comisario en una sociedad, él nada más monitorea que se esté llevando a cabo, más no toma decisiones. Él va a decir, digamos en español, como México, él va a ser el chismoso, no hicieron políticas, no subieron información, no entregaron estados financieros, más sin en cambio, tú como beneficiario controlador lo puedes hacer. Tú sí puedes decir, espérenme, hay que hacer esta situación, hay que hacer financieros, hay que hacer esto. Y ahorita, ¿qué es lo que pasa, René? A lo mejor tu punto de vista muy acertado, el SAT está buscando quién, pero ve un poquito más para allá. El SAT mañana va a culpar hasta con responsabilidad solidaria al beneficiario controlador porque está tomando decisiones de la empresa. ¿Sale? ¿Qué es lo que sucede? Por ahí el SAT sacó 5 preguntas de beneficiario controlador. Si las leen bien ustedes, ellos se quitan y se lavan las manos, porque únicamente hablan 5 preguntas puras conductas de gobierno descentralizado y que si la autoridad, sí, pero no te habla de conductas privadas. Y todos los que estamos aquí y me están viendo son conductas privadas. Pues ellos dicen, yo como trabajador de gobierno, yo no soy beneficiario controlador, yo como autoridad del SAT no soy beneficiario. Y entonces sus preguntas están tan de primaria que pues dices, no manches, esto no me resuelve nada. Entonces, sí, nada más hay que cuidar esas conductas. Por eso es importante que todos ustedes lleven a cabo este manual y que entiendan todo. Acuérdense que yo les decía, normalmente yo quité cosas porque vamos a copiar ahorita todo esto. Dejé 100 hojas, mi manual consta casi de 250 hojas, pero porque hablo en todos los lenguajes. A ustedes les puede tocar 20 hojas, 30 hojas también, pero es exclusivo de ustedes. Entonces sí, apoyando esta pregunta del beneficiario controlador, vamos a cuidar de alguna manera las conductas y las reglas de carácter general de toda esta ley de prevención. Debo de cuidar la mecánica de solicitar todo esto al cliente, al titular de la información. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Digo, pues yo lo estoy poniendo aquí nada más como ejemplo para que ustedes vayan cuidando esta conductora. Algo muy importante, y cuando iniciamos este diplomado, yo les decía, las cosas van a ir cambiando. ¿Qué tanto ha cambiado ahorita este diplomado con el lenguaje de beneficiario controlador? Únicamente tienen que cambiar ahorita el aviso de privacidad que tienen ustedes. Hagan o una adenda al aviso con el lenguaje de beneficiario controlador para que no haya ningún problema. ¿Sale? Entonces, cuiden esa actividad. Cambiemos un poquito el aviso de privacidad con el lenguaje de beneficiario controlador. Por eso aquí nosotros vamos a ir jalando toda esta conducta. Acuérdense que también pues nos vamos a pegar mucho al artículo 17 de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, pues porque ahí hablan todas las actividades vulnerables. Ahorita más adelante las vamos a visualizar, ¿sí? Y entonces, a manera global, pues ¿quién son los sujetos que van a reportar la operación? Dice que pueden ser aquellos responsables causal, los que realicen juegos, sorteos, concursos, otorgamientos de crédito, de contratos de mutuo, de los que se dediquen a construcción, desarrollo de bienes muebles e inmuebles, los que sean donativos, compra-venta de inmuebles, que realicen actividades esporádicas o que cuiden el umbral que veíamos hace unos momentos. ¿Sale? Hay un responsable habitual, que es donde vamos a identificar. Uno es el causal, que pues es el sencillo. Hay un habitual, los que realizan una vez al año la actividad y posiblemente pueden rebasar esos umbrales mensuales o el acumulado en 6 meses. Y después
hay un responsable profesional, que ese es efectivamente el responsable profesional, es el que está monitoreando todas las conductas y es el que rebasa todo esto en ese documento y que va a llevar toda la información, ¿sale? Entonces sí hay que identificar 3 causas: un responsable causal, un responsable habitual o un responsable profesional, ¿sale? El causal, pues de alguna manera no rebasa el umbral, es un común, como veíamos el ejemplo de la renta de 250,000 que se los da a 10 personas, pues es común, pero un responsable habitual sí cae desde el umbral hasta el reporte. Y el responsable profesional es quien reporta de manera mensual, ¿sale? Son los 3 momentos que debemos de identificar en un manual en prevención de lavado de dinero, ¿sale? Vamos a hacer esa conducta. Por aquí Andrea nos dice, me causa duda cómo se registra el beneficiario controlador, ¿se plasma en el acta? Claro, Andrea, mira, esto es algo nuevo. Tú tienes que hacer un ejemplo, un acta constitutiva de formación del beneficiario controlador. Tienes que tener una carta de beneficiario controlador, que aquí viene en este manual, ahorita lo vamos a ver. Y entonces de ahí en adelante, este beneficiario controlador tendrá que hacer pues como unas actas de asamblea ordinarias, donde mencione todas las conductas que está llevando a cabo. Y entonces tenemos que tener esta situación, tengo que estar cuidando el beneficiario controlador esté realizando actividades. Cuando yo hablo de crear un acta constitutiva, no significa que tu mente vuele y que digas, pues tengo que ir con este concepto, lo tengo que hacer y se lo voy a llevar al notario y me va a entregar su protocolización o la fecha cierta. No. Cuando hablo en manera interna, el acta constitutiva, pues en una acta de asamblea ordinaria lo puedes hacer. Es un documento, si recuerdas, y brinca tantito unas sesiones anteriores, yo les entregué cómo crear una norma oficial 19, un comité revisor, un equipo o norma de seguridad e higiene que debe de formalizarse con la creación del comité de seguridad e higiene. Bueno, pues hacer lo mismo. Hay que crear algo sin que vayamos al notario, se constituye el grupo para definir al beneficiario controlador y es algo interno de tu empresa, no necesitas el notario. Tú lo vas a diseñar. Hoy nos reunimos en la ciudad de Blas con tal día, con el tema del informe del presidente, se va a tocar el tema de beneficiario controlador, ya se designó quién es y eso ya lo firman y eso es tu acta constitutiva o acta de creación de beneficiario controlador. Entonces, es algo nuevo que yo les estoy diciendo que por eso precisamente nuestro manual de prevención lleva toda esta parte. Entonces ahí espero que no te me confundas, por favor, ¿sale? Para que no haya ningún problema, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que checar todo esto y espero que ustedes tengan bien la identificación de esos 3 momentos: el causal, el habitual y el profesional. ¿Sale? Les mandamos un saludo a los amigos que nos empiezan a ver en Face, su servidor José Luis Lozano. Estamos hablando de un manual de prevención de lavado de dinero. ¿Qué tan importante es en tu empresa para que tengas argumentos, sustentos de materialidad y digas si eres una persona viable, una empresa viable de reportar en la ley de prevención? Les mandamos un saludo. ¿Sale? Checando todo esto, igual, muy
importante. Tenemos que estar monitoreando muchas cosas que hoy en día debemos de tener todo esto. Y precisamente